El virus de la variola ha convivido con nosotros desde hace casi 12.000 años. La afección no diferenciaba entre faraón, marinero galeno, entre mayor o pequeño, entre hombre o mujer. Tal era el poder devastador de esta enfermedad que en algunas culturas se prohibía darle nombre a los infantes hasta que hubieran superado la dolencia. Los muertos por viruela a lo largo de la historia suman la cifra de 300 millones de personas. A finales del siglo XVIII, la viruela golpeaba con fuerza en Europa, diezmando a la población lenta pero implacablemente. El más terrible de todos los ministros de la muerte se extiende lentamente por el mundo, tejiendo una intrincada red difícil de deshacer. Los navíos españoles que iban al Nuevo Mundo llevaron consigo una inesperada maldición que provocó un grave colapso demográfico. La batalla contra este demonio invisible parecía perdida, hasta que en 1796 el científico Edward Jenner inició experimentando la era de la inmunología. El cirujano alicantino Francisco Javier Balmis y Berenguer se convierte en este momento en uno de los mayores estudiosos de las teorías de la vacunación. No sin resistencia por parte de algunos estamentos, Balmis queda encargado por el propio Carlos IV para que organice una expedición que salvará miles de vidas. El monarca le conmina a que parta hacia A Coruña y organice la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Era hora de erradicar el mal de una vez por todas. Maldita sea. Sus comerciantes quieren negociar a toda costa con la salud pública. Gracias a Dios tengo el apoyo de Su Majestad y del Secretario de Estado. Mañana mismo a primera luz partiré hacia Coruña y allí comenzará mi historia. El viaje será duro, no me cabe duda, pero a su finalización seré alabado, ilustrado, vitoreado, condecorado y, lo que es más importante, para siempre recordado. Me acompañarán en el viaje 500 ejemplares de esta maravilla. El tratado histórico y práctico de la vacuna de Muro de la Sarthe, traducido por un servidor. Gracias a esta literatura, cualquier médico, cualquier galeno, cualquier cirujano de este reino de la Nueva España será capaz de administrar el remedio de forma segura y eficaz. Debo descansar. Me aguarda la gloria. De eso estoy seguro. Hace ya 3 años que llegué a esta casa de expósitos para convertirme en su rectora, y desde entonces el cuidado y bienestar de estos pequeños se ha convertido en mi prioridad. Pero la situación es complicada. Aún así, cada día agradezco a Teresa Herrera que a su muerte donase todos sus bienes para la construcción de un hospital de caridad y casa de expósitos, así como a la Congregación de los Dolores que se encargue de su gestión. Solo deseo poder ofrecer a estos pequeños un mundo mejor, y sé que mientras estén a mi cuidado no les faltarán cariño y protección, pero la situación es muy compleja. Son muchos los niños que nos llegan y no disponemos de los medios suficientes. Buenos días, mi señora. Soy el doctor Francisco Javier de Balmis y Berenguer, médico militar y cirujano honorario de la corte de Su Majestad Carlos IV. ¿Es usted Isabel Zendal, la rectora de este orfanato de la Caridad de A Coruña? Buenos días, doctor Balmis. Sí, soy Isabel Zendal para servirle. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Viene usted a conocer nuestra casa? Me alegra ya que... Verá, doña Isabel, el motivo de mi presencia aquí es el siguiente. Verá, doctor, nuestra realidad es dramática. Hacemos todo lo que podemos por estos pequeños, pero el dinero que recibimos es insuficiente y la mortalidad entre los expósitos es muy elevada. Desde 1793, este hospicio recoge a niños abandonados en la ciudad de La Coruña y en poblaciones cercanas. Antes los derivaban al Hospital Real de Santiago, pero para evitar todos los inconvenientes del traslado, tratamos de mantener aquí a todos los que podemos atender. Pero en nuestra casa no disponemos de todos los medios necesarios. Hay muchos pequeños que son abandonados en el torno, pero otros los dejan en cruceiros, en caminos, en leiras, en portales y llegan aquí en muy malas condiciones.
Lo primero que hacemos es darle asistencia médica. Después, si no están bautizados, los bautizamos en la iglesia de San Nicolás. Y por último, buscamos una nodriza que los alimente. Pero necesitamos dinero para costear su alimentación, pagarle a las nodrizas, encargarnos de sus cuidados y sus ropas. Lo lamento, mi señora, pero estoy aquí por otros asuntos, que son de importancia capital para todo el reino y sus territorios de ultramar. Hemos descubierto que al maligno infeccioso que asola nuestro mundo se le puede combatir. Hemos desarrollado una vacuna y necesitamos un mecanismo que garantice su transporte y conservación para arribar al nuevo mundo. La vacuna no sobreviviría al viaje ni las altas temperaturas de aquellas tierras. Así que necesito 22 niños sanos, que no hayan contraído la viruela ni sean sospechosos de haberlo hecho. Conmigo ya han viajado 4 criaturas que proceden de la Casa de Desamparados de Madrid y cuento con su cooperación para lograr reunir el restante número de infantes y de esa manera alcanzar el éxito en esta empresa. Niños. Niños, dice. ¿Quiere llevar la vacuna a criaturas? Pero no lo concibo. ¿Y si le sucede algo? ¿Y si el barco naufraga? Además, algunos de los niños que nos han dejado fueron abandonados sin señales, pero otros llegan aquí con alguna seña que permita reconocerlos. Una cédula con su nombre o con su fecha de nacimiento o incluso algún objeto o marca en la ropita. Es cierto que son muy pocos los casos, pero algunos padres quieren recuperar a sus hijos. Y además, ¿cómo podría yo exponer a los pequeños a ese peligro? Aquí los cuidamos, les damos cariño. Para mí son mis pequeños y me asusta exponerlos a esa peligrosa travesía. Debo pensarlo. Necesito tiempo. Bien, piénselo, pero luego le sugiero que se ponga manos a la obra. Esta expedición viene financiada directamente por su excelencia Carlos IV. Además, necesito que me ponga en contacto con algún galeno local. Debo formarles y establecer protocolos para que continúen la labor de vacunación y se hagan cargo de muestras activas en esta zona del reino, mientras nos hallamos ausentes. La vacunación directa desde las vacas con viruela es perfecta cuando el animal está en su cuadra y hasta ese edificio puede desplazarse la población, pero mi método reduce el inconveniente de la movilidad. Mientras tanto, ¿por qué no pasea y disfruta de nuestra ciudad de A Coruña? ¿Conoce usted A Coruña, doctor Balmis? Naturalmente, y además sé que su puerto es de los más pujantes del norte de la península. Está claro que el privilegio de albergar los correos marítimos y comerciar con el Nuevo Mundo les ha permitido prosperar y de esa manera aumentar su población de manera destacada. Así es, doctor. Y ligada a ese puerto está nuestra torre, que recién reconstruida funciona como faro. Pero para conocer mejor A Coruña debe recorrer sus calles, conversar con sus gentes y disfrutar de esta ciudad alegre, moderna y viva. Permítame que le recomiende acercarse a la zona alta para ver nuestras plazas, edificios e iglesias más antiguas, como por ejemplo el edificio de Capitanía General y Real Audiencia o las iglesias de Santiago y Santa María. Si desde ahí va paseando por la calle Real, en la que por cierto yo viví y trabajé en casa del prohombre Jerónimo Hijosa, se puede acercar a la zona de la pescadería, cuyo eje es nuestro puerto. Y ligado a ese puerto, y muy cerquita de nuestro hospital, se encuentra el edificio del siglo XVIII del Real Consulado Marítimo. En la calle Panaderas, por cierto, donde vivió nuestra benefactora Teresa Herrera. Y a solo unos pasos se encuentra la iglesia de San Nicolás, en donde se encuentra enterrada esa señora y donde nosotros bautizamos a nuestros niños, por ser la sede de la Congregación de los Dolores. Mi señora, de verdad que le agradezco su noble intención, pero este asunto requiere una urgencia máxima y el tiempo es un elemento precioso. Ahora bien, quizás pueda gastar un minutito o dos. Cuénteme quién era esa Teresa Herrera de la que me habla. Pues sin ella, doctor, usted y yo no estaríamos teniendo esta conversación. Esta mujer, a la que llamaban Teresa dos Demos, dedicó toda su vida a atender a las mujeres necesitadas o enfermas. Ya en su casa había montado un pequeño hospitalillo para darles atención y a su muerte donó todo su dinero y sus bienes a la Cofradía de los Dolores para que cumplieran su sueño de construir un hospital de caridad y hospicio. En 1791, siendo Teresa Herrera muy anciana, acudió a la colocación de la primera piedra, pero desgraciadamente murió unos meses más tarde
y no pudo ver terminada la obra. Hoy estaría orgullosa de este hospital. Bien, ahora necesito que me ponga en contacto con alguno de los galenos de la ciudad. Es un asunto de suma importancia. Muy cerquita está la calle de la Franja, donde vive el doctor Pose Roibanes, que seguro le ayudará gustoso. Allí es donde debemos ir, sin duda. Vamos a ver. Botiquín con los medicamentos y efectos más usuales durante la navegación. Porciones de lienzo para las vacunaciones. 2000 pares de vidrios para conservar el fluido vacuno. Una máquina neumática, 4 barómetros, 4 termómetros, 500 ejemplares de la obra de Muro de la Saft y 6 libros en blanco para anotar los resultados del trabajo y servir de registro de las actividades realizadas. Todo en orden. Disculpe, doctor, pero creo que se olvida de algo. ¿El qué? ¿El qué me he olvidado? He repasado todos los elementos en la lista. ¿Quién se hará cargo de los niños? ¿Quién los va a cuidar si se sienten mal o si enferman? Y si sucede algo, necesita a alguien que se haga cargo de esas criaturas. Pues con toda franqueza, doña Isabel, yo había pensado en usted. ¿Yo? ¿A América? Sí, estaría dispuesta a irme a América con usted y ayudarle con la vacuna. Incluso me llevaré a mi hijo e intentaremos empezar allí una nueva vida. Será un honor acompañarle. Acepto encantada, doctor Balmis. Será un honor contar con su presencia y ayuda durante esta expedición. La Real Orden del 14 de octubre de 1803 permitía que la rectora de la Casa de Expósitos se incorporase a la expedición. Isabel Zendal se convertía de esta manera en la primera enfermera del mundo en misión internacional. Y así, el 30 de noviembre del mismo año, zarpaba del puerto de A Coruña un navío de 3 palos llamado la corbeta María Pita, al mando de Pedro del Barco. A bordo iban 21 niños bajo el cuidado de la directora del Hospital de Caridad coruñés, que iban a significar la salvación para millones de personas. Tras escalas en Tenerife y Puerto Rico, el equipo arriba a Venezuela. Allí la expedición se subdivide. El ayudante de Balmis, Josep Salvani, y otros 3 expedicionarios emprenden una épica travesía que los lleva hasta las islas más al sur de Chile. El grupo de Balmis visita Cuba, México, Guatemala y Filipinas. El médico alicantino viaja luego en solitario hasta Macao, Cantón y Santa Elena, dando así por finalizado su trabajo en la Real Expedición de la Vacuna. El propio descubridor de la vacuna, Edward Jenner, decía que no podía imaginar un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. Unos años más tarde, en 1825, el geógrafo, astrónomo y naturalista alemán Alexander von Humboldt describió la expedición como un viaje que permanecerá como el más memorable en los anales de la historia. Isabel Zendal fue una mujer valiente y abrió el camino para muchas otras misioneras, mujeres que dieron su vida para salvar la de muchas otras personas a lo largo y ancho de todo el mundo. Vaya desde aquí nuestro más profundo reconocimiento a su figura. Pues buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Blanca, soy la voz en off que habéis escuchado durante esta visita. Soy guía de turismo de La Coruña, de la Torre de Hércules para ser más concretos. Y bueno, hemos estado aquí viendo esta fantástica visita, ¿no?, a la cual agradezco a Pilar y a Manu por su realización. No es una visita teatralizada, como hemos visto, y quiero poner en valor el esfuerzo, ¿no?, y este ejercicio de imaginación pues, que hay que hacer para sacar adelante algo así, además online, ¿no? Bueno, paso a presentaros a las personas que vamos a hacer esta especie de pequeño coloquio, que van a hacer, yo simplemente estoy de moderadora. Empezamos por Pilar, Ladies First, como se suele decir. Ella es guía turística de Galicia y realiza diferentes visitas teatralizadas en nuestra ciudad. Ella nos acerca a personajes tan relevantes como María Pita. Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal, Blanca? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a presentar ahora también a Manu Sánchez, que es guía de la Torre de Hércules. Seguramente algunos lo conoceréis porque es artífice de muchas de las visitas guiadas
virtuales que se ha realizado a lo largo de estos meses de confinamiento, ¿no? También es, por alguna manera, de alguna manera decirlo, actor de diferentes visitas teatralizadas en nuestra ciudad. Buenas, Manu, ¿qué tal? ¿Qué tal, Blanca? Pues muy bien por aquí. Muy bien. Y por último, contamos con la inestimable presencia de Rubén Ventureira, que es periodista y es miembro también de la Asociación Zendal, que seguramente nos aclarará muchísimo sobre estos dos personajes, sobre Malmis y Zendal. Bienvenido también, Rubén. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias a los tres, ¿no? Por esta visita que nos habéis ofrecido y también por vuestra labor en estos tiempos duros, ¿no? En que se acerca lo que es la cultura y la historia de nuestra ciudad a gentes de todo el mundo, ¿no? Que espero que nos vean. Vamos a comenzar, si os parece, hablando un poco de esta olvidada figura de Isabel Zendal, ¿no? Es esta gran mujer, esta primera enfermera que fue en misión internacional, y me gustaría que si pudieseis que nos introducieseis brevemente en la vida de Isabel, ¿no? Pues que nos contaseis un poco quién era, cómo vivía y pues también cómo se enroló en esta expedición tan ambiciosa. Si te parece cómo es tu personaje, Pilar, a lo mejor deberías de contestarnos tú. Pues la vida de Isabel Zendal, se sabe poco de ella, ahora se sabe mucho más, pues gracias a un periodista que no está hoy con nosotros, pero que investigó mucho, a Tono y también a Rubén, claro, y a la asociación que lo han intentado ir averiguando, pero fue muy complicado aprender y conocer cosas de Isabel Zendal, sobre todo, pues, primero porque no estaba claro su nombre. Su nombre aparecía en documentos citado con hasta de 35 maneras diferentes, ¿no? Entonces, hasta que Tono, este periodista que consiguió por fin fijar a través de la partida de nacimiento, perdón, de bautismo de parte de su familia cuál era el apellido oficial, que era Zendal, se empieza a investigar, pues que aquí en San Nicolás también se había bautizado a un niño que era hijo natural de Isabel Zendal, y entonces ya a partir de ahí pues empieza, ya una vez que está el nombre verdadero, se puede empezar a saber algo de ella. Y fue una mujer que cuando llegó aquí a La Coruña ya nació en un pueblecito muy pequeñito, cerquita de Órdenes, de Santa Mariña de Parada, y pues dentro de la realidad de ese siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, la Galicia rural, escapa de esa Galicia rural una vez que sus padres mueren y se viene a trabajar aquí a La Coruña, y aquí trabajó en casa de un prohombre de La Coruña, un hombre muy importante, Jerónimo Hijosa, que vivía en la calle Real 36, y ahí quizá este hombre pues, fue un poco el que encaminó a Isabel Zendal para llegar a ser la rectora del hospicio, fue el que la recomendó cuando en el año 1800 hizo falta una nueva rectora para ese hospicio, y él recomendó a Isabel Zendal para poder ocupar ese puesto. Como rectora, por los datos que hay, que aún faltan muchos datos, porque incluso bueno, pues de los libros que hay de esa época faltan algunas hojas, entonces hay parte que se conoce y parte que no. Se sabe que durante la gestión de Isabel Zendal los niños siempre fueron muy bien atendidos, ella se preocupó mucho pues, de tratar de mantener aquí en La Coruña al mayor número de niños posible para evitar tener que trasladarlos al Hospital Real de Santiago por todas las molestias que ocasionaba, y que sí se preocupó mucho pues, de que el hospicio funcionó muy bien durante esa época. Y ya en el año 1803, cuando se le requiere, que luego lo contará Manu, el doctor Balmis pues, le requiere esa ayuda, ella acepta, encantada, supongo, creo, porque bueno, para ella era una posibilidad de escapar de España. Aquí tenía un hijo natural, tenía su niño Benito, era un hijo natural, iba a estar siempre marcada por eso, entonces pues la posibilidad de empezar en un nuevo lugar, y además yo creo que era una mujer que se preocupaba mucho por esos niños y quería estar con ellos durante esa travesía. Sus padres algunos eran del hospicio, pero otros se habían unido después, y bueno, pues ella quería estar a su lado, cuidarlos y demás, y bueno, prueba de ello es que continuó con la expedición hasta el final. Se quedó en Puebla, se quedó a vivir en Puebla, ahí se le pierde un poco la pista, quizá pues porque no regresó a España, o quizá porque el momento histórico en el que estamos es muy complicado, es ya una etapa muy complicada y históricamente hablando, y entonces pues ahí se le pierde un poco la pista a Isabel.
Sí es cierto que en México es mucho más reconocida y a partir de unos años aquí se le viene reconociendo también, pues mucho gracias a la labor de la asociación y de estos periodistas, de tanto Tono como Rubén, como todos los que están trabajando para ponerla en valor. Se empieza a reconocer un poquito pues, la valía de Isabel, no tanto como en México, pero sí se empieza ya a conocer un poquito más a este personaje. Pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos aprendiendo un montón de este personaje, ¿no? Un personaje tremendamente desconocido y súper interesante, ¿no? Ahora me gustaría hablar un poquito sobre los puntos de interés en nuestra ciudad, ¿no? En A Coruña, que tienen relación con este hito histórico, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los monumentos que podemos visitar en homenaje a esta expedición. Yo creo que quizás Rubén pues, sea la persona apropiada, ¿no? Para hacernos un poquito un mapa de todo aquello que podemos visitar y esos rincones que podemos recorrer que tengan relación con esta época, ¿no? Con este hito. Rubén, te doy paso. Hola, ¿qué tal? Sí, los lugares de la ciudad, bueno, están relacionados, pues el fundamental es el Hospital de la Caridad, lógicamente, que era donde trabajaba como rector hacendal y de donde estaban parte de los niños, ¿no? A su cargo, ¿no? Los niños vacuníferos, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Que son 21 niños, 4 eran de Madrid, este es el hospital. Esta calle hoy en Coruña se llama Calle Hospital, este hospital ya no está, se derribó a finales de los 50, principios de los 60, y ya no hay. Este hospital es curioso porque parte de la estructura se conservan otros edificios de Coruña, como el Instituto da Guarda o el Hospital La Vaca, pero no existe físicamente. Queda el recuerdo de que esta calle hoy día lleva el nombre de Calle Hospital. Bien, pues ahí es donde estaba Zendal como rector y donde estaban los niños en 1803 cuando parte la expedición. De los 21 niños que llevan la vacuna, 12 salen de ahí, de este edificio de Coruña. 5 eran de Santiago y 4 eran de Madrid. Aquí tenemos un grabado donde se ve también la fachada del hospital, ¿no? Balmis pues recurre a Zendal porque, claro, daos cuenta que es una travesía muy larga, unos 71 días, son niños pequeños, estamos hablando de niños con edades entre 3, 9 años, ¿no? Alguien tenía que saber, digamos, domarlos, ¿no? También es importante decir que, claro, hoy visto desde el punto de vista de hoy, es una barbaridad utilizar a los niños como, digamos, una especie, vamos a llamarle, como cobayas, ¿no? Digamos, ¿no? Que fue un experimento, realmente esto es como un experimento de estos clínicos y que se utiliza a niños, ¿no? Pero bueno, en la época pues fue una propuesta muy sorprendente de Balmis y él necesitaba a alguien que lógicamente controlase a los niños durante la trayectoria. Los niños eran lo más importante porque eran la vacuna. Esto lo dice siempre Toño Mariño, ¿no? Que es el periodista que más ha investigado esta expedición, la parte gallega de la expedición en concreto, y ellos eran lo más valioso porque eran la vacuna, se la pasaban de brazo en brazo y tenían que llevar Viva América. Este es un punto fundamental, Hospital de la Caridad, que tenía, aparte del hospital, era una inclusa, por eso estaban los niños ahí, niños que abandonaban, ¿no? las familias por cuestiones, lógicamente, económicas, ¿no? Había un torno donde se dejaba al niño. Siempre cuento que es muy curioso porque ahora hay un torno, que esto es el signo de la evolución de los tiempos positiva, ¿no? Que ahora hay un torno en esa misma calle, un poquito más abajo de lo que se ve en esta foto, pero es para dejar ropa, para reutilizar ropa, ¿no? De ropa usada. Sigue habiendo un torno, pero es para la ropa usada, entonces era para niños. Este es el punto fundamental del coruñés, un hospital fundado por uno de los mitos de la ciudad, que es Teresa Herrera, que muchos conocerán, sobre todo fuera de Coruña, porque da nombre al trofeo que fue durante muchos años más importante, del trofeo de verano más importante del fútbol español, y el Decano. Vemos ahora precisamente una estatua que se iba a instalar en esa misma calle, esto está pendiente de hacer, se iba a analizar esa calle, y se iba a instalar esta estatua, que es de Zendal, representándola con los niños. Es una iniciativa del Club de Leones, pues esto es un proyecto que ha quedado ahí como medio aparcado y, bueno, suponemos que irá para adelante, porque es una idea muy buena, las dos, peatonalizar la calle y poner una estatua de
de Isabel, ¿no? Que es una figura muy reivindicada, como debe ser una figura en 1803 fundamental en esta expedición. Es una figura que es eso, la primera enfermera en expedición internacional, realmente es una enfermera cuando no existía prácticamente ni el concepto de enfermera, ¿no? Es ella también, los niños son la vacuna y ella es la que tiene que cuidar de esos niños, ¿no? Otro punto muy importante, claro, aquí vemos la ciudad de la época, la Coruña de la época, que la época está dividida pues, en dos partes, que es Ciudad Alta, Ciudad Vieja hoy, y Pescadería, ¿no? Está el muro de la Pescadería, se ve ahí perfectamente, que es me refiero al muro de la Pescadería porque hoy se conserva una parte que es la coraza del Orzán, ahí donde se está indicando que es la que divide las playas de Riazor y Orzán, ¿no? Esa coraza se conserva, y en la otra esquina, pues en la otra esquina del baluarte, se ve también un magnífico cuadro prácticamente contemporáneo en la ficción, lo vemos aquí a la derecha. Este es un cuadro de Mariano de Sánchez. Se ve ahí a la derecha, pues esa estructura, ese baluarte, es la otra parte de la muralla. Al fondo se ven pues el edificio de los Correos Marítimos, ese edificio de techo rojo, que era un edificio, era Correos Marítimos, es un acontecimiento en la historia de esta ciudad, es un privilegio que concede el rey a Coruña, de los correos postales con América, se abre una línea con Cuba y tal, y esto provoca que una ciudad que tenía 7.500 habitantes, en 1759, cuando se concede este privilegio, pasa a tener en 1803, cuando parte la expedición, prácticamente el doble, 14.000. Entonces, uno de los hechos más importantes de la historia de Coruña es la instalación de los correos marítimos aquí. Esto además proporcionó experiencia en la navegación y de hecho la corbeta María Pita, que es la que parte del puerto y va, aquí la tenemos, en una maqueta que conserva el Museo Militar de Coruña, esta corbeta, el capitán era Pedro del Barco, que era un hombre que había hecho nada menos que 37 viajes a América, ¿no? Con los correos marítimos. Una tripulación numerosa en este barco de 200 toneladas, que son 58 en concreto, porque van 27 tripulantes, van los 10 miembros de Balmis y los 9 miembros de su equipo, Zendar incluida, y 21 niños, porque iban a ir 22, pero una enferma poco antes de la partida de la expedición. 71 días a bordo de este barco, ¿no? Saliendo del puerto de A Coruña, que hemos visto antes una vista, la vista esta que vimos antes del cuadro, eso se corresponde con la zona para que conozca Coruña, más o menos el baluarte es esta donde está hoy el edificio de la delegación del gobierno, aproximadamente, ¿no? Y era una playa, esto donde se ven unas mujeres con pesca y unos personajes también, unos hombres con redes pescando, pues esto era una playa que había ahí pues en esa zona, ¿no? Y hoy no se conserva. Bueno, no se conserva, está ahí debajo, ¿no? Debajo del adoquín está la playa que decían en mayo del 68, pues aquí también. Y bueno, estos son los dos puntos clave. El puerto, que tenía unas infraestructuras realmente pequeñas, pero era un puerto importante para la época por este tema de los correos marítimos. Cuando digo que tiene infraestructura pequeña me refiero a que realmente había un embarcadero y de ahí los coches, estas barcas que se ven por ahí, pues eran las que los barcos tenían que fondear. Pues ahí los vemos fondeados y estos los cogían a los pasajeros y los llevaban ahí. Pues desde ahí parte en 1803, pues esta expedición, que es una expedición con objetivo de acabar con la viruela, que está pagada por el rey, esta expedición, por la corona. Aquí vemos una representación, es una litografía que se publicó como unas décadas después de la expedición y donde se recrea la salida de la María Pita, no del puerto de A Coruña, que esto se dice mucho, sino de uno de los puertos americanos a los que llegó. Es una expedición que sale de Coruña en 1803, luego se va dividiendo, acaba en 1812, de hecho. O sea, la María Pita vuelve antes, regresa, lógicamente, después de hacer la primera escala y vuelve, y luego a partir de ahí pues va distribuyéndose la vacuna por toda América. Sobre todo es fundamental la labor que realizan el equipo médico
abriendo centros de vacunación, explicando a la gente de allí cómo funcionaba aquello, bueno, y se van montando y consiguen, pues eso, llevar la vacuna, llevar la vacuna es muy sorprendente. En principio habían pensado, claro, llevarla en vacas. Pero claro, esto no era una idea que se vio rápidamente fue descartada por la corona, y la de Balmis, que fue esta otra, de llevarla viva en los brazos de los niños, que se los iban pasando de brazo en brazo, pues fue la que acabó triunfando. Muy bien, pues muy interesante la exposición. Además me encantó, bueno, me parecen preciosas estas fotos que nos habéis mostrado y que nos dan un poquito, pues, una visión de aquella Coruña, ¿no? Hay un tema fundamental que, bueno, ya has tocado tú en parte, Rubén, que es el tema de los niños, ¿no? Esos niños que viajaban cara a América. No sé si hay algo más que nos podríais contar sobre ellos, o más o menos ya nos has dicho todo lo que se sabe. No se sabe, o sea, no sé si estos niños sobrevivieron, si no, si se sabe algo de ellos, de esos niños de la expedición. Uno de los niños era hijo de Isabel Zendal, precisamente, y bueno, pues, con ella, aunque ya luego se va, en una parte de la expedición, una vez después de estar en América, que se va luego a la zona, esto acaba pues en Filipinas, Macao, Cantón, actual China, ¿no? Y a esa parte de la expedición va a Zendal. Luego vuelve a México, y allí le espera a su hijo. Y luego el resto de los niños, pues esto lo han investigado también gente como gente de Alicante, ¿no? Con la que hemos tenido contacto la Asociación Zendal y el propio Toño, y sí, pues tuvieron, pues eso, fueron, digamos, adoptados allí, pues por gente de buena posición o religiosos, prácticamente pues la mayoría. Luego hay también, realmente no se ha seguido, no sabemos a día de hoy quiénes son los descendientes de esos niños, ¿no? Esto sería muy bonito, porque realmente, claro, esos niños que salen de aquí son niños expósitos, ¿no? Y, es bonito, además, toda esta labor que se ha hecho, porque se ha logrado recuperar los nombres de todos, las procedencias. Es una labor realmente de archivo que ha sido maravilloso, pues por parte especialmente de Toño Mariño, ¿no? En lo que es referente a la parte gallega. También en la parte relativa a Zendal también ha hecho una investigación estupenda. Y sí, es eso, es lo que se sabe de ellos. Es cierto, como decía antes Pilar, que había... Es una figura que nos sorprendió cuando empezamos a trabajar con la asociación, que era muy reivindicada. Incluso había un premio de enfermería, llamado Isabel Zendal en México, ahora lo sé también aquí. Pero entonces no lo sabía aquí, lo sabía allí, ¿no? Un reconocimiento como especial hacia esta gesta. Y aquí estaba un tanto olvidada, y bueno, la creación de la asociación pues vino un poco motivada pues por eso, porque a todo el mundo que le contabas esta historia alucinaba. Hay una anécdota en este sentido, que es que en su día había hecho un profesor de aquí de la Escuela de Massison un guión que llegó incluso a las manos de Spielberg, y se había hablado de que si Spielberg estaba interesado en hacer algo con esto, ¿no? Siempre se piensa en clave americana para un tipo de película sobre la expedición, porque claro, es muy caro, barcos, bueno, todas estas cosas, ¿no? Aunque bueno, se hizo una serie que está bastante bien. Pues nada, quizás sería interesante mandárselo a una plataforma de estas de pago y podrían hacer una serie bastante interesante, ¿no? Vamos a ver, cuando nos hablabas de los sitios estos, Rubén, nos hablabas de los sitios más míticos, ¿no? De esta expedición, hablamos del Hospital de la Caridad, ¿no? Este fue fundamental en este viaje, como bien dijiste, puesto de que de él salieron estos niños que partieron rumbo a América. Me gustaría saber qué fue de este hospital tras la expedición y qué papel jugó Pose Roibanes en todo esto. El hospital, ya comenté antes, que desaparece en los años del siglo XX. Es un hospital que funda Teresa Herrera, que es una de las grandes mujeres de la historia de la ciudad. Y esto es mucho decir, siendo Coruña, ¿no? Porque es una tierra de cantidad de mujeres ilustres, vamos,
ya sabemos, María Pita, Juana de Vega, esto siempre hay que presumir, ¿no? Emilia Pardo Bazán, Isabel Zendal, que bueno, no es de Coruña, pero la adoptamos porque ella es de Ordes, ¿no? Y bueno, este hospital, pues es eso, juega ese papel crucial y luego siguió pues, hasta los años 60 formando parte del sistema sanitario de la ciudad. En cuanto a Pozo Roibanes, es una figura muy importante. Pozo Roibanes era un médico betanceiro con el que Balmis contacta desde Alicante y Pozo Roibanes es el autor de la primera vacunación que se hace en Coruña, que es también el promotor de la vacuna de la viruela en Galicia. El primero que vacuna es a su hijo, precisamente, ¿no? Estamos hablando, se sabe la fecha exacta, además, de esta primera, o sea, la primera fecha de vacunación que se sabe con precisión es la del 16 de agosto de 1801, que es la de su propio hijo, ¿no? Y, o sea, para ver la primera vacunación de la historia de la ciudad de Coruña, ¿no? Y él es el que queda en Coruña. Claro, aquí había un problema, que era, tú imagínate que de repente se pierde la vacuna pues al poco de salir el barco, es decir, que falla la cadena de transmisión de brazo a brazo entre los niños, pues tenía que volver. Entonces, Pozo Roibanes, la obligación que tenía era de conservar la vacuna fresca en el puerto de la ciudad, ¿no? Tenía que tener vacuna aquí fresca para, en caso de que tuviese que volver el barco de Balmis, rápidamente, digamos que ponía los víveres y todo esto, y tomar la vacuna y otra vez vuelta a empezar, se supone que también con una nueva cadena de niños, que tendría que ser porque, claro, los niños estaban calculados en función de la duración del viaje, ¿no? Y siempre se iban de brazo en brazo, ¿no? Y Roibanes estaba en la retaguardia, realmente, ¿no? No fue necesario finalmente esta labor que hizo, pero bueno, realiza también una labor muy importante de vacunación, el gran primer plan de vacunación que se hace en Galicia lo hace pues Roibanes precisamente en el marco también del Hospital de la Caridad. Nuestro Coruña también es una ciudad que en tema de vacunación muy avanzada. Años después, el primer centro de instituto de vacunación que se abre en Galicia, específico, se abre también en Coruña y lo abre don Ramón Pérez Costales, que es nada menos que el primer mecenas de Picasso también, ¿no? Pues el tema de Coruña y la vacunación, pues la verdad es que da para un libro también. Pues muchas gracias, Rubén. Ahora quería hablar, bueno, que hablase un poquito Manu y que nos contase, puesto que su personaje fue Balmis, que nos hablase un poco de este personaje. Ya hemos conocido un poquito más a Zendal y sí que me interesaría saber un poquito sobre el personaje de Balmis, ¿no? De ese médico que fue la expedición. Y también, pues, un poco cómo se documentó, cómo le fue la visita, qué sintió, ¿no? Qué sensaciones le dieron al realizar esta visita. Bueno, pues nada, lo primero decir que ha sido toda una experiencia. Pilar puede dar fe de las desventuras que hemos pasado ahí grabándonos y teniendo que improvisar un poco con los medios que teníamos en casa, porque claro, esto ojalá lo hubiéramos hecho en un estudio y con los medios que fueran más necesarios, más profesionales, pero lo hemos hecho un poco improvisando con la ropa que teníamos en casa, con lo que la tecnología permite. Entonces, bueno, este ha sido el resultado y espero que haya gustado. Y en cuanto al personaje, bueno, lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Yo creo que saldrán también un vídeo de tomas falsas, no sé si después de esta charla, pero algunos han hecho. En cuanto al personaje de Balmis, pues yo he leído mucho durante estos días, me he visto también esa película que hay, que no es de hace tanto. En todas sale un poco una representación de una persona quizás malhumorada o un poco firme, serio y demás, pero que yo creo que en el fondo lo que tenía era un gran sentido del deber, ¿no? Y él estaba como un poco obsesionado o tenía entre ceja y ceja este tema de la vacunación y se enfrentaba también a escenarios que igual los estamos viviendo un poco hoy en día también, ¿no? Porque todo este tema de la incertidumbre, de que haya, bueno, pues gente que no dé crédito a lo mejor a determinados hechos que están ocurriendo, a que se propaguen un poco noticias que a lo mejor no son de todo ciertas. Yo creo que no estamos en un momento tan distinto ahora, ¿no? Entonces, bueno, tenía que luchar contra todo eso, contra diversos sectores de la sociedad y al final, bueno, pues tiene la fortuna de que
el rey cree necesario que esa expedición se lleve a cabo, le facilita los medios, le ordena que se venga hacia aquí, hacia Coruña, y que, bueno, pues que lleve a cabo todo este plan que él había ideado, ¿no? Entonces creo que es un hecho histórico súper importante para esta ciudad, que a lo mejor no ha sido del todo bien recordado todavía, ¿no? A lo mejor tendríamos que hacer un esfuerzo en lo que decía Rubén, tratar de investigar un poco y dar a conocer este hecho, porque yo creo que a todo el mundo que le cuentas un poquito, efectivamente se siente muy sorprendido. Sí es cierto que os voy a enseñar los monumentos que existen en la ciudad, a ver si la tecnología me lo permite. Este está en el Parrote, en el centro neurálgico, ¿no? Y es un poco esa representación abstracta de esa expedición. Como puedes ver, pues es una figura, ¿no? Que unipersonal parece, pero que en realidad está escondiendo ahí también ese mensaje de esos niños que realmente son los portadores de la salvación, ¿no? Del milagro que se iba hacia América y, como decía Rubén, que llegaron incluso a China, que es también curioso esto, ¿no? Que hoy en día el camino haya sido el contrario. En China sale originado un virus que estamos combatiendo. Bueno, pues la expedición de Balmis y Zendal precisamente llega hasta Macao, porque en ese momento pues, era el otro extremo del mundo. Tenemos también otro monumento, que es este balcón, que está un poco homenajeando también a la expedición y que está bueno, casi al lado de la Domus, ¿no? del Museo del Hombre que tenemos aquí en Coruña. Sabéis que en la ciudad, bueno, pues existen los 3 museos científicos, que en este sentido fuimos un poco pioneros, ¿no? Por tener, pues eso, centros de cultura, de divulgación dedicados a la ciencia. Hoy en día tenemos también el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, el MUNCIT. Entonces yo creo que, bueno, que la ciudad está relacionada con este hecho, que como decíamos en la visita, en el epílogo, pues tanto el propio descubridor de la vacuna, ¿no? Edward Jenner, como von Humboldt, lo catalogaban como uno de los viajes más especiales, más épicos, una de las epopeyas más grandes, uno de los logros, digamos, de la humanidad más destacados. Entonces, bueno, aquí veis esta especie de balconcito que está un poco representando, ¿no? a esos niños que se fueron en la expedición, y aquí tenéis la placa que así lo conmemora, ¿no? Un poco todo lo que hemos ido diciendo, el tema de la corbeta María Pita, que partió de aquí en esa misión. También es importante, bueno, tanto en la visita como en la charla todavía no hemos hablado mucho de Salvani, que era el ayudante de Balmis. Me parece correcto mencionarlo ahora porque, bueno, pues él es el que llega un momento que la expedición se subdivide, se parte en 2. Entonces, bueno, pues este médico, que era catalán, se dedica tanto a la labor que muere vacunando, ¿no? O sea, realmente podemos decir, literalmente da la vida por entregar el remedio. Entonces ha sido, por una parte, muy instructivo preparar todo este contenido y yo, bueno, tengo la esperanza de que de esta manera podamos dar a conocer un poco más toda esta historia de la real expedición de la vacuna y que a la gente le resulte de interés, que yo creo que lo es. Pues muchas gracias, Manu. Me quedo con lo de las tomas falsas, que me ha gustado bastante. Yo creo que sería una buenísima idea hacerlos. Bueno, por último, y ya que desafortunadamente nos encontramos en una situación similar, ¿no? de pandemia a la de la viruela, sí que me gustaría, cualquiera de vosotros, el que quiera, que me analizaseis un poquito las similitudes que veis entre el COVID-19 que nos afecta actualmente y aquella pandemia de la viruela. Bueno, si queréis brevemente. Bueno, un matiz importante, ¿no? Que hablaba de von Humboldt. Manu, también hay que recordar que von Humboldt, la expedición de von Humboldt sale en 1799 también de Coruña, ¿no? Esto es un puerto que da otra vez, es otra expedición que da la medida de la importancia del puerto de Coruña, una expedición extraordinaria y bueno, os recomiendo que a la gente que le guste el tema de las expediciones, que se documente un poco sobre esta expedición que parte de Coruña de von Humboldt, porque es maravillosa también. Las similitudes, bueno, obviamente estamos en un tema, una enfermedad también infecciosa, ¿no? Con gran capacidad de propagación. La diferencia es que entonces había vacuna, que por eso se lleva, y ahora pues se está investigando pues, para que la haya. También en el caso pues cómo se combate, cómo se lleva la vacuna allí, pues se lleva por medios, digamos, esto es algo que decía hace poco en una entrevista a la presidenta de nuestra asociación, Pilar Farjas, ¿no? Pues
igual que la expedición de la viruela, es la corona la que la paga, los fondos públicos, pues ahora también se está combatiendo, pues, dirigido por los organismos públicos, se está combatiendo esta pandemia, lógicamente también con la ayuda de empresas privadas, ¿no? Pero bueno, siempre está en manos de lo público, igual que estaba en este caso la expedición Balmis, pues por medio del rey, que es el que realmente autoriza la expedición y anima y se queda con la acción de Balmis entre las que tenía por su propio también interés, en este caso económico, porque claro, se le estaba muriendo la gente, aquello eran provincias españolas, ¿no? Y estaba muriendo la gente, además de esta terrible enfermedad, que hay que dar esperanza porque es una enfermedad que hay que decirlo, está erradicada a día de hoy, ya desde hace unos años, ¿no? Pero o sea, la humanidad ha tenido que ir lidiando con grandes pandemias a lo largo de su historia y ha salido adelante. Recordamos hace unos meses en un ciclo, bueno, ya hace un año, un par de años, en un ciclo del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, la epidemia de la gripe del 18, ¿no? Que ahora tan en boga, la mal llamada gripe española, que mata, por cierto, a dos de los coruñeses más ilustres de la historia, como son el exalcalde de Picadillo y el pintor Germán Taibo, ¿no? Pues esas escenas que se vivieron entonces, auténtico pánico en la ciudad, pues también con otra epidemia que hubo aquí en Coruña de cólera en su día, terrible, en la que juega un papel casi mítico Juana de Vega. Juana de Vega se gana ahí, pues se negaba a enterrar a la gente porque morían. O sea, es una debacle aquello. Y nadie se quería contagiar y Juana de Vega enterraba, cuentan las crónicas, a los muertos con sus propias manos, ¿no? Esto era porque ya había adquirido inmunidad contra la enfermedad al tener un leve brote de cólera en Madrid unos años antes. Bueno, hay que dar esperanza a la gente, se ha pasado el mundo, España, Europa, Coruña en concreto, pues por grandes catástrofes sanitarias y siempre se han superado. Bueno, pues como se suele decir, nunca choveu que non escampara. Os quería dar las gracias a los tres. Creo que hemos creado aquí como un debate muy chulo, muy interesante. También hemos acercado estas dos figuras que, por ejemplo, para mí eran prácticamente desconocidas, ¿no? Y creo que hoy en día que estamos hablando tantísimo de los científicos, ¿no? Esos grandes salvadores, esas personas que esperamos que hagan esta vacuna y que nos salven de esta pandemia, pues creo que es una buena manera de poner en relevancia, ¿no? a este tipo, a estas personas, ¿no? que están experimentando encerradas para que nosotros podemos salir de esta, ¿no? Me gustaría despedirme ya, pero bueno, ya que estos días estamos hablando constantemente de ciencia, sí que me gustaría, que ya lo dijo un poco Manu, poner en valor a la ciudad de La Coruña, ¿no? Que es una gran defensora de todo lo que es la actividad científica. La gente que nos conoce sabe que poseemos 3 museos científicos muy interesantes, además que son accesibles para todo tipo de población, tanto para niños como para mayores, la Casa de las Ciencias, la Domus, el Aquarium, y luego también tenemos ahí el MUNCIT, del cual no nos debemos de olvidar, ¿no? El Museo de Ciencia y Tecnología. Como decía, son museos que son accesibles al público general y que invitamos a visitar a todo el mundo pues cuando todo esto pase, que esperamos que sea muy pronto. No sé si alguien quiere cerrar esta pequeña reunión diciendo algo, apostillando algo. Bueno, Pilar me parece que tenía una cosa que decir y luego ya yo. Dale, Pilar. Perfecto. Gracias, Manu. Bueno, lo primero que sí que nos lo pasamos fenomenal haciéndolo y bueno, quería hacer un inciso también porque comentaste antes por el tema de los niños, ¿no? Si se sabía algo de ellos y demás. Entonces, creo que también es muy importante entender, porque parece así todo como un poco loco, ¿no? 22 niños, los llevan en un barco, decía Rubén, 70 días, parece todo como que los utilizaron como contenedores. Bueno, puede parecer visto así ahora, ¿no? Pero también hay que pensar que en ese momento en el que estaban, a principios del siglo XIX, había un abandono terrible de niños, pues porque no se podían mantener o porque eran hijos ilegítimos o pues algunos incluso pues que sí, sus padres creían que en un momento determinado iban a poder volver a recogerlos, pero que en ese momento pues necesitaban tener una boca menos, ¿no? Entonces, Balmis ideó
llevar la vacuna en niños, primero, pues porque los niños probablemente no habían tenido contacto con la viruela y entonces todavía no estaban inmunizados ni habían tenido el contacto con la enfermedad. Pero sí hay que decir que a él le preocupó, tanto a él como al rey, les preocupaba el bienestar de los niños. Esos niños aquí tenían una tasa de mortalidad altísima, altísima. Antes de los 7 años fallecían en torno al 50% de los niños abandonados, entonces, o incluso más, dependiendo de la zona. Entonces, bueno, se supone que Balmis, cuando se lo explica a Isabel, y yo creo que incluso cuando lo hablaría con el rey, yo no estaba presente, pero lo supongo, sí creía que, bueno, eran niños que aquí no tenían ningún futuro y que en América se les iba a poder dar un futuro mejor. Iban a estar por lo menos mejor que aquí, al menos mejor que aquí. Entonces, bueno, tampoco es que se salvara a los niños, pero sí es cierto que, bueno, no se los llevaron a lo loco y para abandonarlos, se trataba de dejarlos allí en circunstancias mejores de las que estaban aquí. Y luego, ya para cerrar, pues que mandar un mensaje positivo, que todo pasa y que ha habido momentos durísimos en la historia y gracias a Dios siempre se han ido superando, entonces todo pasa y ya queda menos y que mucho ánimo a todos. Vale, voy. Pues nada, también me gustaría cerrar un poco con algo que leí en un documento que hay, bueno, recuperando un poco de las fuentes y de los documentos del Parlamento de Galicia, que tiene una cita que dice que Balmis, de las pocas personas de las que hablaba bien, era precisamente de Isabel Zendal. Entonces, me parece destacado, ¿no? Tener ese pensamiento, o sea, la admiración que profesaba a esta persona, ¿no? Que a lo mejor no es esa la representación que vemos en algunas de las novelas o incluso de la película, pero sí que yo creo que es cierto que el respeto y yo creo que eso lo hemos intentado reproducir en la visita, ¿no? Esa relación que había entre los dos. Luego, por otra parte, bueno, pues lo que habéis ido comentando, me gustaría, eso sí, agradecer a todo el equipo técnico que hemos tenido a nuestra disposición en Turismo de A Coruña para poder llevar esto a cabo, porque me consta que han estado currando como locos para bueno, ensamblar nuestros vídeos y que esto vaya adelante. A vosotros, por supuesto, que habéis participado en todo esto, que al final sale un poco de una idea alocada una tarde aquí aburrido en casa. Y lo mismo, tratar de mandar un mensaje positivo, ¿no? De decir que, bueno, pues nosotros que trabajamos en turismo, Blanca, Pilar y yo, sabemos que es uno de los sectores que tiene mayor capacidad de adaptación. Si hay un problema, enseguida estamos pensando en el cambio. Y yo creo que esa misma mentalidad hay que llevarla al resto de la sociedad, ¿no? Pues nos hemos topado con este momento, nos ha pillado un poco desprevenidos, sin saber muy bien qué hacer y yo creo que ahora ha llegado el momento de reaccionar y adaptarse al cambio, ¿no? Entonces no me cabe duda que enseguida volveremos a retomar todo y que saldremos adelante. Bueno, pues con este mensaje de esperanza que creo que todos tenemos en nuestra mente, agradeceros una vez más. No sé si Rubén quiere hacer algún inciso, alguna despedida, decirnos algo, antes de cerrar este pequeño coloquio. Pili, antes de los niños, que es cierto, porque de hecho la propia Zendal tiene la oportunidad, ¿no?, de rehacer su vida. Isabel Zendal es una mujer que la investigación de Antonio demostró que sus padres son enterrados, bueno, por caridad prácticamente, y en la partida mortuoria se dice que son casi pobres de solemnidad, es decir, una familia súper humilde. En aquella época, estamos hablando principios del siglo XIX, con un niño, o sea, madre soltera, tiene una oportunidad en esta expedición y de hecho ella se queda allí con su hijo. Supongo que esto jugó pues también a su favor a la hora de ir para ahí, de decir, pues venga, adelante. Que en principio, como decir, pues es una idea un poco loca, ¿no? Embarcarte durante 71 días con todos estos niños, los tripulantes, vamos, 58 personas en ese barco, niños de 3 años, bueno, tuvo que ser tremendo. Y bueno, es cierto también lo que decía Pilar, el rey preocupándose, el propio Balmes, están siempre encima, la propia Isabel. Es decir, no fueron dejados, ni mucho menos, abandonados estos niños ni de la mano de Dios, ¿no?
Y como digo, pues eso, mensaje de esperanza, se han superado pues esta enfermedad, ha sido erradicada. Pues eso, investigación, ciencia y para adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Rubén. Yo creo que con este mensaje, que es un mensaje muy chulo, ¿no? de reinvención, todos nos tenemos que reinventar un poquito ahora y de esperanza, pues creo que, bueno, nos vamos a despedir ya, no sin antes agradeceros, pues bueno, vuestra intervención, a los dos artífices de la visita, pues que hayan trabajado de esta manera, que hayan sacado algo tan chulo, ¿no? Con los medios que tenemos en casa, y por supuesto a ti, Rubén, pues tus intervenciones que siempre pues nos dan un montón de conocimiento, ¿no? Así que, sin más, pues nos despedimos y nos vemos en la próxima. Esperemos que sea pronto y tomando algo, a poder ser, en una terracita. Muchas gracias a todos y, bueno, nos vemos. Gracias, Blanca.